Chaska, Ororón, Linei, primera mitad. Neuvillette, Zhongli, segunda mitad. Ya tenemos confirmados los banners de la 5.2 después de Nahida, Hu Tao, Xilonen y antes de Mabuika y el viajero Piro, que no está en el banner, en la 5.3, y estamos en este bache donde las protogemas gritan ¡ayuda! ¡Socorro! ¡No tengo! Hoy vamos a analizar en profundidad estos banners de Chaska junto a Linei y de 4 estrellas Ororón de regalo con todos los nuevos y de Neuvillette con Zhongli en profundidad. Cada personaje, también las armas y si realmente merece la pena cada uno de ellos o hasta qué punto realmente puede como mínimo merecer mucho más la pena que lo que ya vino y lo que vendrá, porque venís secos y después de esto os quedaréis mucho más secos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar del vídeo y del canal, invitados y bienvenidos a los directos, link aquí abajo en la descripción. Si estáis comiendo, que aproveche y gracias por disfrutar del vídeo en compañía mientras estáis comiendo. Y recordad dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribirse para el algoritmo. Suscribirse para el algoritmo es algo nuevo. Y recordad que no cuesta nada, es totalmente gratis, que ayuda, recomienda, posiciona el vídeo un montón y que ya están activos los sorteos de Bendy diarios. Así que ya sabéis, solo lo que hay que hacer es comentar, darle like y suscribirse para participar un sorteo de Bendy al día, con lo cual esto os puede tocar mucha suerte. Y vamos con el análisis en profundidad de los banners de la 5.2. Muy bien. Empezamos por el personaje estrella, que es el personaje nuevo, y a la vez, tirando por este personaje, tenéis el bait de sacar al otro personaje nuevo, que son Chaska y Ororón. Muy bien. Chaska es un carry Anemo que no va a Anemo, que no se lleva con Faruzan y que no hace nada relacionado con Anemo. Lo han trabajado, entiendo yo, que muy bien para distanciarla de Xiao y de Scaramouche y que no digamos el Power Creep Miñi Miñi, sino que cada personaje nuevo que salga haga una función distinta. Chaska, no sé si hoy o ayer, a la altura de estar viendo este vídeo, ya he subido un vídeo con el kit completo de Chaska, en caso de que sí, estará por aquí. Y básicamente ella no se sabe realmente el nivel de poder que puede llegar a tener, pero no hace ninguna función conocida hasta ahora. Como habré explicado en otros vídeos y en directo, uno de los equipos más utilizados en la beta de Chaska es Ororón, Furina, Bennett, es decir, van juntos, donde Chaska hace multireacciones, es decir, que no va con Faruzan, como dije antes, sino que cuanto más personajes de distintos elementos tengas en el equipo, de hecho, 3 distintos elementos, o 3 distintos elementos de la propia Chaska que es Anemo, es decir, puedes llevarla con 3 piros, vas a maxear tu daño porque las balas que tengan imbuición de un elemento van a hacer más daño que las balas Anemo normales. En resumen, entonces, es un carry de Anemo que no pega a Anemo, pega de todo menos Anemo. Tampoco pega Geo ni Dendro, pega solo elementos que reaccionen con Anemo, ¿no? Los 4 de siempre que también reaccionan con Xilonen: Electro, Crío, Hidro y Piro. Y va a ser interesante. Ahora, Linei, carry Piro, de 80.000 carries Piro que hay en Genshin, existe en Gaming, existe Hu Tao, existe Arlequino, les daría prioridad y cuidado que en la 5.3 vendrá Mabuika, el viajero Piro, y quizá a lo largo de Natlan hasta incluso viene otro carry, recordando que en todas las regiones ha habido un carry de su respectivo elemento que la ha roto. En Fontaine vino Neuvillette, en Sumeru llegó Algeiza, en Inazuma llegó Raiden y así sucesivamente. Así que Linei es lo más descartable de este banner, literalmente. Hay, como siempre explico en otros vídeos, una pequeña corriente que insiste mucho en que, bueno, es muy fuerte a nivel nuke, que tiene un equipo que hace mucho daño por rotación, pero ese equipo es el mismo equipo de Arlequino y de otros personajes, que es Furina Kazuha Bennett, con rotación de 15. Entonces, si juegas una Janfei con Furina Kazuha Bennett o una Klee C2 con Furina Kazuha Bennett, con esa bajada de Klee resistencias, te va a hacer un trabajo súper similar a lo que hace Linei. Así que Linei está bien, tiene sus equipos, hace cosas, pero hay ya carries Piro que hacen un trabajo igual o superior, incluso de 4 estrellas como Gaming. Así que lo más descartado de este banner concretamente es Linei. Luego, las armas. El arma de Chaska es para Chaska, esto no es nada nuevo. Recordar que las armas globales que le sirven a muchos personajes han quedado relegadas y cada vez se utilizan menos, como el Aqua Simulacra o el Homa, y es un banner de 2 arcos, que es el arco de Chaska, que es muy puntual solo para Chaska, y el arco de Linei, que también te da 66 de daño crítico y la pasiva te da ataque cuantos más elementos se repitan en el equipo del portador,
pero concretamente el arco de Linei no ayuda tanto a Chasca porque no vas a jugar 2 Anemos en el equipo de Chasca. Entonces, es un banner un poco bait, no recomiendo tanto estas armas y de hecho diría que a día de hoy, si tenéis la mayoría de arqueros y queréis construirlos perfectamente, como ya hay tantos personajes y seguramente no vais a poder usar todos ellos en el abismo, os recomiendo que si tenéis una Quasimulacra, sea el que rotéis para hacer construcciones y probar y o armas de 4 estrellas como el peñasco para Chasca o el peñasco para Ororón. Y ahora, Ororón, ¿qué es lo que hace Ororón? He subido un kit, esto sí lo he subido seguro que estará por aquí. Lo he subido esta vez seguro porque sé que lo publiqué después del livestream. Lo que pasa es que esto lo estoy grabando antes, ya sabéis que voy con antelación siempre a todo. Y Ororón lo que hace es una especie de sub-DPS electro, como una Fischl multitarget. En algunos equipos han hecho cierta construcción con Ororón en su diseño y desarrollo de personaje para que no compita con Fischl, sobre todo en Aggravate y contra un solo enemigo, es decir, contra Unitarget. Fischl sigue siendo mejor, pero Ororón, concretamente en electrocargados o en reacciones base de electrocargado y sobre el electrocargado puedas vaporizar o hacer otras reacciones como sobrecarga y sobre todo contra varios enemigos, Ororón lo hace ligeramente mejor, sobre todo con Chasca y en mi opinión creo que en equipos a futuro. Entonces, entre la primera y la segunda mitad, quien quiera sacar a Chasca y encima dupes de Ororón o al propio personaje con luego constelaciones por 4 estrellas, no está mal. Ya sabéis que al final del vídeo hago un resumen de lo que realmente opinaría en posición. Pues primero esto, luego lo otro, luego constelaciones. Y por último, constelaciones de Linei o de Chasca. La C1 de Linei, para quien le guste Linei, sí ayuda mucho y es algo dependiente en mi opinión, porque te da 2 sombreros en vez de 1, lo que maximiza las cargas para luego nukear con tu habilidad elemental al final de la rotación. Y esas cargas, esos stacks que tienes un máximo de 5, también te permiten, con la C1, te permiten sacar 2 sombreros en campo, que son 2 taunts y doble de daño cuando explota ese sombrero. Y esos sombreros son los que te dan una carga más para luego hacer el combo completo, ¿no? Pero, como no recomiendo a Linei, su C1 es muy importante a quien le guste mucho Linei, pero en general os da bastante igual. La C1 de Chasca hace que haya una bala más que se imbuya de elemento y la C2 le da un hit extra que también se divide en multi-hits y es más daño. No las recomiendo, si queréis jugar a Chasca C0 hará todo su potencial y las constelaciones son solo un lujo, en resumen, así que no os preocupéis y no es tanto poder como por ejemplo un Kinich. Kinich sí recomendaría mucho su C1 por el 100% de daño crítico en tus bolazos, ya que metes 5 bolazos por rotación, hay un combo muy raro, muy específico y muy complicado que no todo el mundo puede hacer, pero es posible hacer, que te permite hacer 6 bolazos por rotación. Y ahora, Neuvillette. Sé que queríais que hable de Neuvillette y de Zhongli. Zhongli solo para cuentas medianas y nuevas y cuentas que no quieran, digamos, indagar tanto en el combate y sientan mucha dificultad o sientan que no se quieren estresar o lo que siempre dijimos, Zhongli son los ruedines de la bicicleta y llegará un punto en el que te salven mucho la cuenta, pero llegará en Genshin Impact un momento en el que has aprendido tanto y has mejorado tanto tus personajes que un Zhongli vas a dejar de usarlo. Yo tengo uno y lo saco una vez cada 2 meses para hacer alguna prueba concreta de algún personaje o una reacción. El pobre está ahí, muerto de risa, pero sí que nos obligan a usarlo de vez en cuando nos vienen pues la araña con escudo geo o el centauro con escudo geo. Entonces, solo para esos enemigos sí se saca Zhongli a pasear porque se baja muy bien los escudos de estos enemigos. Pero la realidad es que, en mi opinión, y sobre todo para cuentas muy late, no merecería la pena. Quizá por encima de Linei, ya que es un soporte, que esto es importante y además puede llevar favonios y generar energía para el equipo, pero diría que es solo algo temporal que os puede quitar ese estrés o ansiedad del combate de Genshin cuando estáis muy early, porque es un escudo prácticamente infinito y es el mejor escudo del juego, pero a día de hoy y después de tanto tiempo y con equipos como el Hyperbloom, como equipos del propio Neuvillette, Zhongli ha quedado algo desplazado en pos de equipos de 4 personajes que no solo te den aporte defensivo, sino que tengan sinergia entre sí, sean útiles y se revienten las salas, incluso con overhealing o con desplazamiento o incluso mejorando. Que es algo que en Genshin todavía a la gente le da algo de reparo, que le digas que puede mejorar a la gente. ¡Ay, cómo! ¡Me está diciendo que soy malo! No, puedes mejorar, básicamente. Es un juego y puedes jugar mejor si te divierte jugar a ese juego. Entonces, Zhongli no lo recomiendo. Para cuentas early o mid, quizás sí, para quitarte ese pequeño estrés del combate, sabiendo que es un escudo inmortal, pero para cuentas late no os hace falta y muchos y muchas de vosotros lo tendréis abandonado. Bajar a los comentarios a ver la opinión de la gente, que muchos dirán, pues sí, pues ahí lo tengo, hace tiempo que no lo uso. Y luego
Neuvillette. Neuvillette es el mejor carry del juego. Si ponemos en una escala de los personajes más importantes que hay ahora en Natlan, que serían Kinichi y Moalani, que son carries, luego Xilonen, luego Neuvillette y ahora Mabuika, y entre medias Nahida, que es un arconte y también es muy poderosa, diría que debajo de los soportes, que serían Mabuika, en teoría, Xilonen y Nahida, en cuarta posición de los más importantes estaría Neuvillette. Si hablamos de este banner concretamente, diría que Neuvillette es lo más importante de este banner, ya que aunque Zhongli es un soporte, no es tan fuerte ni es actualmente de los 10 mejores soportes del juego, por debajo de también los 4 estrellas, Bene, Xianglin, Xingqiu y los que he mencionado anteriormente, Arcontes, Furina, Xilonen, etc. Entonces diría que Neuvillette es el más importante de este banner, pero claro, si comparamos a Neuvillette con los personajes más importantes que tuvo antes y después, es decir, Xilonen, Nahida y posteriormente Mabuika, diría que aún así debéis considerarlo porque es el mejor carry del juego. Pero si no vais a tener suficientes protogemas para llegar a Mabuika, es mejor prescindir de un carry y no tirar por Neuvillette, teniendo en tu cuenta a Xilonen, a Nahida y a Mabuika, y ya volver a Neuvillette para volver a tirar en el futuro, que intentar tirar por Neuvillette perdiendo a Mabuika, que es el arconte piro y nuevo personaje que saldrá a la 5.3, o desperdiciar de alguna forma tu oportunidad de conseguir cosas importantes. Entonces, es interesante, es el mejor carry del juego, pero seguiría por debajo de todavía unos 4 o 5 soportes que serían los más fuertes del juego, incluida Furina, que no ha venido recientemente y puede venir. Por eso aviso. Tengan cuidado que dirán, pues sí me da para Neuvillette y para Mabuika, y luego llega Furina. ¡Hola, soy Furina! Y tú, ¿por qué alguien no me avisó? Así que es el carry más importante, pero esa es la conclusión. Y ahora, dentro del banner, mi top sería, porque la C1 de Neuvillette también es a considerar y me preguntaréis por ello. Neuvillette sería lo más importante de estos banners 5.2, mucho cuidado con no quedaros sin protogemas. Luego de Neuvillette, diría que prácticamente el resto va todo al gusto y nada tiene más prioridad que otro, porque Zhongli, aunque sea soporte, yo ya no lo recomiendo tanto. Linnea está muy fuera en comparación al resto de carries piro. Chasca es un personaje nuevo que puede hacer ilusión y no sabemos el potencial real todavía, pero no es que vaya a estar excesivamente roto desde la beta. Y aquí también entra la C1 de Neuvillette. Muchos tenéis a Neuvillette y queréis la C1 que os da más daño en el cargado y resistencia a la interrupción para jugar a Neuvillette mucho más cómodo. Pues esa C1 entraría en ese segundo orden de prioridad de, si te lo puedes permitir y a gustos, aparte de tener calculado todo y no perder el resto de cosas importantes, entonces ahí está. Después de Neuvillette, en segunda prioridad, lo otro es lo que te dé la gana, porque realmente nada es necesario. No recomiendo a Zhongli, no recomiendo a Linnea, no recomiendo a Chasca si no tienes una ilusión increíble o de alguna forma te van a sobrar las protogemas, y la C1 de Neuvillette, como es una constelación, también es secundaria. Poquito más, ese es el ranking de lo que recomendaría. Esos son los banners 5.2. Cuidado con las protogemas y sobre todo ese es el aviso que quiero dejar en el vídeo. Cuidado, porque ya os habéis quedado secos con lo que había de Natlan y con lo que creéis que vais a conseguir con la 5.2, que diréis, ¡uy, sí, mapa nuevo, voy a ser rico! Capaz luego lleváis el susto no solo con Mabuika, sino con Furina, Xiangyun y Arlequino, que son 3 personajes que están muy próximas a venir, y se dice que Xiangyun o Arlequino, una de las dos sí o sí, va a venir con Mabuika en la 5.3. Ya está. Asustados quedáis. Un poquito más. Dejar un buen like, una buena al tío Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Para participar en la Bendy, recordar suscribirse con campanita, like y comentario para el algoritmo. En los vídeos del día anterior, en el fijado, estará el ganador, que además la persona siempre suele verlo porque le llega notificación cuando le fijo y cuando le respondo, eres el ganador. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.